La fecha es 1984. En un hospital de Estados Unidos entra una mujer de 18 años llamada Libby Zion para ser hospitalizada por lo que parecían ser en ese momento síntomas gripales. Sin embargo, 24 horas después, tras una serie de errores y omisiones por parte de los médicos, Libby pierde su vida. Este caso que les acabo de contar se volvió famoso en la prensa estadounidense, pero no por las razones típicas que uno creería de pérdida humana y tragedia, sino porque dentro del análisis posterior que se hizo al caso se concluyó que la culpa de estos errores eran debidos al duro horario que tenían los residentes médicos en ese momento. Verán, en esa época los médicos residentes promediaban entre 90 y 100 horas de trabajo semanales, lo cual para tener contexto es literalmente 3 veces la cantidad de horas que trabaja la persona promedio en Estados Unidos ahora. En ese momento se postuló que estos horarios tan pesados y jornadas tan largas sin dormir facilitaban los errores médicos y que por lo tanto estos horarios tenían que ser regulados. Desde ahí la comunidad médica ha comenzado un debate extremadamente largo y controversial acerca de qué tan pesado debe ser realmente el entrenamiento de un médico. Por un lado hay personas que opinan que debe ser muy duro, porque después de todo estamos manejando vidas humanas y eso requiere el mayor grado de compromiso, esfuerzo y sacrificio. Pero por el otro lado están personas que dicen que no, que un médico no necesita tener que sacrificar su vida personal para poder ser un excelente profesional y que no hay ninguna razón para trabajar jornadas de más de 90 horas a la semana, ya que eso no solamente favorece los errores médicos, sino que es simplemente inhumano. Pero ¿qué lado tiene realmente la razón? Yo debo admitir que inicialmente yo pertenecía al bando de no, un médico no tiene que sacrificar su vida personal para ser un muy buen profesional. Pero les debo admitir que después de ponerme a investigar seriamente el tema y de leer evidencia objetiva al respecto, me di cuenta que la cosa es un poco más compleja de lo que yo inicialmente pensaba y debo admitir que cambié de opinión. Y de eso es precisamente lo que les quiero hablar en este video. Ok, lo primero que me gustaría mostrarles es todo esto que tengo por acá. ¿Sí ven todos estos papers que les estoy mostrando en este momento en pantalla? Bueno, todos estos son artículos científicos que se han puesto a analizar de forma concreta y objetiva qué tanto realmente tiene que trabajar un médico para ser un buen médico, ¿cierto? Ya sea en la residencia, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que es un montón, y de hecho estos no son todos, pero tener en cuenta que esto existe es muy importante, porque si hay una de las cosas que tenemos que evitar al discutir este tipo de temas es basar nuestra opinión en anécdotas personales. Ay, no, es que Pepito es muy buen doctor y a él le tocó clavarse y hacer turnos de 48 horas. Entonces a todo el mundo le toca hacer turnos de 48 horas para ser como Pepito. Ay, no, mire, este otro interno es pilísimo y él nunca le ha tocado hacer turnos tan pesados. Entonces no, si ve a los internos o a los residentes o a los médicos no les toca hacer turnos pesados para ser buenos médicos. Estos argumentos no nos ayudan y nunca nos van a ayudar porque la verdad es que nosotros como seres humanos somos pésimos identificando el verdadero rol de las intervenciones sobre el rendimiento. De hecho, yo tengo una clase entera dedicada a hablar sobre la ciencia y cómo aprendemos, y una de las cosas que enfatizo a lo largo del curso es que la mayoría de las veces las mejores técnicas de estudio que se demuestran como superiores para mejorar el rendimiento son precisamente aquellas que los estudiantes sienten que son inferiores. Por ejemplo, en la segunda lección de la clase muestro un estudio del Dr. Cornell donde se pone a 2 grupos de participantes a aprender un tema con 2 diferentes metodologías. Para fines prácticos vamos a llamarlas técnica A y técnica B. Los resultados del estudio, como ustedes pueden ver aquí, demuestran claramente que una de las técnicas, digamos que la técnica A, es superior. Es decir, se nota, ¿cierto? Pero lo chistoso es que cuando los investigadores le preguntaron a los estudiantes cuál técnica les pareció a ellos mejor, la gran mayoría de participantes dijeron que la técnica B era mejor, es decir, completamente lo opuesto a la realidad. Y como si fuera poco, después los investigadores les dijeron a los participantes, oiga, curioso que usted diga eso, porque en realidad al 90% de las personas les va mejor con la técnica A, no con la técnica B, a lo cual el 80% de los participantes respondieron, bueno, pues eso debe ser porque yo sí hago parte de ese 10% que le funciona más la técnica B. Entonces, si por este tipo de evidencia yo tendo a no tener en cuenta mucho la experiencia personal o la opinión de las personas, incluso aunque sean expertas, porque evidencia como esto de nuevo demuestra que esa opinión personal por sí sola no es que sea muy fiable. A propósito, les quería contar que si les interesa ver la clase sobre la ciencia como eso efectivamente, lo pueden hacer completamente gratis, ya que Skillshare está patrocinando este video y ofreciéndole una prueba gratuita de 30 días a todos nuestros suscriptores.
Para los que no saben, Skillshare es una plataforma / comunidad de aprendizaje y a mí me gusta considerarla como el Netflix, pero del crecimiento personal, ya que tal como en Netflix uno aquí no compra clases individuales, sino que uno accede a la plataforma general y desde ahí uno disfruta todo el contenido disponible. Así pues, si ustedes inician su prueba gratis hoy, van a poder por 30 días ver todas las clases que quieran sobre el tema que les interese. Eso quiere decir que van a poder aprender de cosas como cocinar postres deliciosos rápidamente, o ilustrar y hacer animaciones en Procreate, o dominar aplicaciones de productividad como Notion o ChatGPT, o aprender de cualquiera de las otras miles de clases disponibles en la plataforma. Si quieren mi recomendación, una de las mejores clases de Skillshare que les recomiendo ver a todo el mundo se llama Productividad Real, cómo adoptar hábitos que duren, por Thomas Frank. Esta es una clase espectacular porque en básicamente una hora Thomas empaqueta todos los mejores principios y herramientas para vencer la procrastinación y establecer todos los hábitos que siempre hemos querido tener en nuestras vidas. A mí particularmente me gusta esta clase que está llena de quotes de diferentes autores. Por ejemplo, Perfect is the enemy of good es el mismo título de la segunda lección y en general la clase está llena de este tipo de quotes que me parecen muy buenos para aprender. Entonces, si algo de lo que les acabo de contar les interesa, los invito a que aprovechen la oportunidad y usen el link en la descripción. Los primeros 1000 suscriptores que lo usen tendrán, como ya les dije, acceso completamente gratuito a la plataforma por 30 días y podrán ver todo lo que quieran ahí, incluida mi clase sobre la ciencia cómo aprender efectivamente. Guiño, guiño. Pero bueno, volvamos ahora sí a la sustancia del asunto e intentemos responder la pregunta de, bueno, exactamente qué es lo que demuestran todos estos papers sobre qué tan duro tienen que entrenar a alguien que se está formando en medicina, ¿cierto? Y lo primero que tienen que saber es que a alguien que le interesa apoyar alguna posición en particular, esta evidencia la puede utilizar para demostrar básicamente lo que la persona quiera. Si a mí, por ejemplo, me interesa convencer a la gente que disminuir las horas de los médicos en entrenamiento es algo malo, puedo mostrarles este paper que muestra cómo los residentes entrenados con menos horas son percibidos por los médicos expertos especialistas como menos preparados y menos confiables para ejercer su trabajo. O por ejemplo, mostrarles este paper que asocia una reducción en las horas de residencia con peores desenlaces clínicos en una cohorte de pacientes neuroquirúrgicos. Por el contrario, si yo quiero convencer a mi audiencia de que reducir las horas es lo que tenemos que hacer, puedo mostrarles este paper de aquí que demuestra cómo el rendimiento de alguien después de estar despierto 24 horas es básicamente el mismo de alguien legalmente borracho. O este paper que demuestra que los errores médicos son la tercera causa más frecuente de muerte en Estados Unidos, y después terminar mostrándoles este paper de aquí que demuestra cómo reducir las horas de los residentes disminuye sustancialmente la tasa de errores médicos y así mejora la seguridad del paciente. Y la razón por la que traigo esta colación es porque la gente todo el tiempo hace esto. Si ustedes se meten a Reddit o comienzan a debatir con algún médico, van a ver que ellos hacen esto frecuentemente. Ellos tienen una postura preconcebida que quieren apoyar, después lo que hacen si quieren tener como un poquito más de fuerza en su argumento es que buscan algún paper así por encimita que apoye su postura y dicen, si ve, aquí está, la ciencia apoya lo que yo estoy diciendo, mientras ignoran el resto de evidencia que contradice su postura. Y de nuevo, eso es lo que ambos bandos hacen y es muy problemático si realmente queremos averiguar la verdad sobre qué está pasando. Porque sí, pues si cualquier persona que sabe algo de estadística sabe que uno puede manipular bastante las variables y la forma en la que corre los análisis estadísticos y la forma en la que hace las conclusiones y lo demuestra para decir o dejar de decir alguna postura en particular. Y eso es especialmente importante tener en cuenta con un tema que es tan complejo y tiene tantas variables asociadas como este. Entonces, si nosotros realmente queremos averiguar la verdad sobre esto, tenemos que entender que va a pasar esto, que van a haber papers diciendo que a la vez que esto es la maravilla y otros papers que van a ser a la vez que no, que esto es lo peor que ha pasado para los residentes. Y para saber cuál de ellos está diciendo realmente la verdad, lo que tenemos que ver es cuál es su calidad, qué tan bueno fue su diseño experimental o su diseño observacional, qué tantos pacientes vieron, qué tan grande fue la muestra, qué tantas covariables tuvieron en cuenta y controlaron, cómo fue su análisis estadístico, tienen algún sesgo, tienen algún conflicto de intereses, están basándose solamente en opinión o están basándose en algo más crítico, es experimental o es observacional. Tenemos que tener todo eso en cuenta para hacer un análisis crítico de la literatura y así llegar a la verdad. A propósito, por si tenían curiosidad, les cuento que la razón por la que somos capaces de estudiar este tema en primer lugar es porque muchos países han instaurado normas que regulan la cantidad de horas que puede trabajar un residente en entrenamiento. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, unos años después de este caso de Libby Zion, reguló sus horas para que los residentes no pudieran trabajar más de 80 horas en promedio durante una semana.
de forma similar. Han habido regulaciones en diferentes partes de Europa que limitan hasta, por ejemplo, no sé, 48 horas en algunos países, 56 horas en otros. Hay algunos países en diferentes partes del mundo que lo manejan en 72, 65, etcétera. Entonces hemos podido con esas regulaciones hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, algunos papers que se ponen a analizar de forma un poco observacional la cohorte de médicos que se graduó antes de las regulaciones y después de las regulaciones. O por ejemplo, análisis de este país que tiene horas más largas con este país que maneja horas más cortas. Ahora bien, además de estos análisis observacionales, también hay análisis un poco más experimentales, donde literalmente cogen diferentes centros hospitalarios y le dicen, listo, usted va a entrenar a sus médicos con un horario mucho más pesado, usted los va a entrenar con un horario mucho más restrictivo. Y luego analizan diferentes desenlaces de pacientes, luego por ejemplo analizan las diferentes notas que sacan en exámenes estandarizados de los diferentes residentes, comparan un montón de variables y así es como podemos llegar a toda la evidencia que yo les estoy contando pues en este video. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces si uno se enfoca únicamente en esos papers de mejor calidad, con mayores muestras, mejores modelos estadísticos, mejores diseños, toda la cosa? ¿Qué demuestran realmente ellos? ¿Que disminuir las horas es algo bueno, es algo malo? ¿Que los médicos salen mejor preparados, peor preparados? ¿O que los pacientes se benefician o que están saliendo perjudicados? ¿Qué es lo que demuestran? Bueno, la conclusión parece ser que da igual, completamente igual. Es decir, sí, los mejores datos que tenemos no están apoyando a ningún lado en particular. Dicen que da lo mismo, lo cual al final de cuentas no debería sorprendernos mucho. En la vida la mayoría de los cambios son así, neutrales, como las mutaciones en el código genético. Algunas causan enfermedades, algunas causan ventajas evolutivas, pero la gran mayoría, más del 99% de ellas, solo llevan a un poco más de lo mismo. Entonces, bueno, ¿será que esto lo decide? ¿Será que ya está demostrado con esta evidencia que 48 horas es igual a 80 y 80 horas a la semana es igual a 100? Bueno, eso creía yo. Pero luego me puse a leer un poco más de cerca y me di cuenta que la cosa es un poco más compleja de lo que inicialmente parece. Verán, mientras más me adentraba en la literatura, más me comenzaba a dar cuenta que el impacto de reducir las horas de trabajo era bastante distinto dependiendo de la especialidad a la que se daba, dependiendo si era clínica o quirúrgica. En las especialidades clínicas, la única evidencia en contra de disminuir los horarios de los residentes venía de opiniones de especialistas que creían que esos cambios iban a ser algo negativo. Pero de nuevo, esas opiniones nunca se sustentaron en ninguna clase de evidencia objetiva, genuina, concreta y de buena calidad. Eran solo opinión y como ya dijimos, las opiniones por sí solas no es que sean muy útiles. Sin embargo, en la parte quirúrgica los argumentos sí tenían un poco más de peso. Por ejemplo, en un estudio se demostró que desde la instauración de las regulaciones, la cantidad de procedimientos que realizaban los residentes había disminuido en un 20%. Y eso es preocupante. Es decir, en una residencia quirúrgica, para que tengamos como contexto, más o menos dura 5 años en la gran mayoría de países. En ese contexto, un 20% de procedimientos menos es el equivalente a perder un año entero de experiencia en el quirófano. Y a diferencia de las especialidades clínicas, la evidencia sí apoya de forma bastante clara que los desenlaces de un cirujano están sumamente asociados al número de procedimientos que ellos realizan. Además de esto, varios papers han documentado que desde la instauración de las regulaciones, los residentes han necesitado de mayor observación, han tenido menos autonomía en el quirófano e incluso muchos de ellos al graduarse necesitan de años de transición, de nuevo, ya graduados, para ejercer de la forma que necesitan sin supervisión o ayuda de un maestro. Entonces, sí, de momento no se han visto cambios duros en desenlaces globales, no se han visto pacientes afectados, pero sería insensato decir que no se han visto cambios en absoluto. Es como cuando estamos viendo una represa, tal vez no se ha explotado la represa, pero si yo comienzo a ver que la represa se comienza a agrietar, a pesar de que no se ha explotado, pues yo debería decir, oiga, hagamos algo para fortalecerla más para precisamente que no se explote. Porque además ese es el otro punto bastante fuerte por parte del bando que dice que tenemos que subir las horas. Que dicen que sí, se han bajado las horas y no se han afectado a los pacientes, pero es porque precisamente han aumentado mecanismos que intentan controlar eso. Ha aumentado la supervisión por parte de los especialistas, ha aumentado el trabajo por parte de los especialistas ya graduados. Han habido toda una serie de mecanismos alrededor de esta disminución de horas que hace que los desenlaces duros de los pacientes no se vean afectados todavía. Entonces, nada, después de ver toda esta información, toda esta evidencia, no tuve otra opción que aceptar que sí, que tal vez hay mérito en el bando que argumenta que los horarios un poco más pesados son necesarios para ser un buen profesional, por lo menos en lo que respecta a las especialidades quirúrgicas. Así que lo tienen. La conclusión es que de ahora en adelante los clínicos podemos disfrutar de un buen balance trabajo, vida personal, mientras que a los quirúrgicos les toca pasar básicamente su vida dentro de un hospital.
Menos mal me gusta la medicina interna. Ok, no, ya hablando en serio, yo entiendo que la cirugía sí es un escenario más complejo. Ahora entiendo que efectivamente los cirujanos necesitan mucho más tiempo operando y eso es importante. Sin embargo, me rehúso a aceptar que eso significa que entonces los médicos cirujanos no tienen otra opción que no sea pasar el 90% de su vida metidos dentro de un hospital para ser buenos médicos. Y la razón por la que me rehúso a aceptar esto es porque encontré evidencia que nos dice que hay formas en las que podemos disminuir las horas de la residencia quirúrgica sin sacrificar la calidad del entrenamiento. Mire por ejemplo este artículo de acá. En este paper se describe la difícil situación que enfrentan los residentes quirúrgicos desde que se impusieron las regulaciones de horario, ¿cierto? Pero en vez de quejarse y limitarse a decir, ¿sí ve? Por eso les toca volver a clavarse a los residentes, ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo podemos reestructurar la forma en la que está enfocada la residencia para que ese poco tiempo que sí tenemos con los residentes se aproveche al máximo? Es decir, el mismo tiempo en el hospital, pero distribuido de una forma mucho más efectiva e inteligente. Y como se pueden dar cuenta acá, después de instaurar este protocolo, se logró que el número de procedimientos subiera de esto a esto. Un cambio dramático. Esto, amigos y amigas, es lo que tenemos que comenzar a hacer con la carrera médica. Tenemos que repensarla. Tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que queremos ver realmente en nuestros médicos y cómo podemos optimizar la estructura de la universidad y la residencia para que los médicos salgan realmente de esa forma? Por ejemplo, ¿será que en un turno de 24 horas donde 16 de ellas se pasan escribiendo notas y llenando formularios en piloto automático, es algo que forma a los médicos que queremos formar? O por ejemplo, ¿será que todas esas clases de relleno que acaparan cientos de horas al semestre de los estudiantes de medicina son realmente necesarias para que un estudiante salga siendo un buen profesional? ¿Será que la carrera o la residencia debe cambiar su duración y ser más larga? ¿O tal vez ser más corta pero más intensiva? ¿O tal vez debería ser especializada desde el inicio, como la odontología, en donde a alguien no le toca estudiar medicina y después ser odontólogo, sino que puede entrar directamente a ser cirujano plástico, directamente a ser cirujano general, directamente a ser cardiólogo, directamente a ser infectólogo, etcétera, etcétera, etcétera? Yo antes pensaba que uno podía simplemente decir a los residentes, ¿sabe qué? De ahora en adelante van a trabajar 60 horas a la semana, 70 horas a la semana. Y ya, y sin cambiar nada más, el problema se iba a solucionar y iba a tener mucha mejor calidad de vida y todo lo demás. Me di cuenta, viendo toda esta evidencia, de que eso era bastante ignorante de mi parte. Pero sin embargo, a pesar de que ya entiendo eso, me rehúso a aceptar que entonces no hay de otra. Que los médicos, para ser buenos profesionales, les toca sufrir y clavarse y perder y básicamente sacrificar su vida en un hospital. Creo que es una mentalidad muy retrógrada y que no solo eso, sino que ya nos comenzó a pasar cuenta de cobro. Después de todo, les recuerdo que somos campeones en tasas de depresión, ansiedad, burnout y suicidio. Además de eso, traigo a colación un argumento que muy pocas personas hacen, pero que es tremendamente importante. Y es que si lo que queremos son los mejores médicos, los más capaces y más inteligentes haciendo el trabajo, esta estrategia es muy mala a largo plazo, ya que si yo soy un estudiante muy inteligente que estoy en el colegio tal cosa y quiero una carrera y por ejemplo me interesa la medicina, pero a mí todo el mundo me dice que si yo hago medicina se me va básicamente a dañar mi vida y yo tengo otras opciones, probablemente no me voy a medicina, a pesar de que me guste. Esa opinión yo la he escuchado muchísimo en muchos estudiantes. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidades de ir a colegio y dar charlas y esa opinión la he escuchado más de una vez. Así que, de nuevo, estamos perdiendo personas muy capaces, muy brillantes, que podrían ser excelentes médicos porque tenemos esta cultura tóxica que piensa que no, el que no se clava no aprende. Así que hago este video como mi mejor intento de disparar la discusión en el gremio médico, de comenzar a preguntarnos a nosotros mismos cómo podemos formar a los mejores médicos posibles sin tener que destruir su vida personal en el proceso. Déjenme saber si les gustaría que discutiéramos más a fondo este tema en el podcast. Les dejo un episodio aquí del podcast en caso de que no nos hayan escuchado y nos vemos en la próxima.